Dios, diciendo cuánto te amamos y cuánto te necesitamos. Eres lo más hermoso, Dios, de los hijos de los hombres, Señor. Gracias por ser el primogénito de toda la creación, quien llevó nuestras cargas, nuestros dolores y nuestras angustias. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de servir en esta capacidad. Predicar tu palabra, Señor, es un lujo, es un privilegio, es un honor. Qué prestigio y honor es poder escudriñar tu palabra y transmitirla, Señor, a tu pueblo, al pueblo que tú amas, el pueblo que tú rescataste y bendices. El pueblo, Señor, que tú vigilas aun cuando dormimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Cada mañana nos despertamos en ti, Señor. Y que seamos, Señor, si me pierdo en ti. Si me alejo de lo malo y no de tu presencia. Yo necesito, es insaciable tener hambre y sed de justicia. Es insaciable tener la necesidad de escuchar tu dulce voz. Es insaciable para nosotros decir, Señor, necesitamos todos los días acercarnos ante ti, oh Dios. Nosotros te necesitamos, Señor. No solo los domingos, no solo los martes, sino cada mañana, Señor, al despertar te buscamos a ti y antes de dormir nos dormimos en ti. Te pido en este, oh Dios, que guarde lo que yo voy a decir, que sea palabras de ánimo y no de desánimo. Que nos confronten, sí, pero nos confronten para cambiar y hacer lo correcto. Que sean palabras, Señor, que nos animan y nos adiestran para la batalla y no nos dejan caer en pecado, Señor. Que sean, Señor, palabras que no ofenden, Señor, y no lastiman, sino que nos ayudan, Señor, a vivir como tú quieres. En el nombre de Jesús, tú que estás allá en tu casa conectado, digas conmigo en el nombre de Jesús, háblame hoy, Señor. Amén. Les deseo a todos unas buenas tardes y Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Estamos aquí reunidos para escudriñar un poco la palabra. Me gusta predicar los martes porque siento que enseño y instruyo y doy la palabra como el Señor quiere que la dé. No se trata tanto de ánimo y profecía, sino se trata de decir, Señor, lo que tú quieras, yo lo hago. Y vamos a ir hoy a la palabra de Dios, hablando de un tema que es muy importante para mí. Como pastor o como líder de iglesia, esto es importante. Todos nosotros debemos de servir en una capacidad o otra en la iglesia. Todos debemos de servir en una u otra capacidad en la iglesia. Nosotros no estamos llamados para solo sentarnos e irnos. Estamos llamados para participar en esto, en lo que llamamos el servicio. Por eso se llama el servicio del domingo. Y usted viene aquí y quizás estás pensando, pastor, yo no sirvo en nada y hasta tengo miedo de poder servir en una capacidad u otra. Y yo te puedo decir, amado hermano, amada hermana, que usted puede servir. El Señor lo quiere usar para impactar aquí localmente. Así que quizás después de esta prédica usted va a decir esto: yo quiero hablar con el pastor y la pastora. Yo quiero hablar con mi líder de mi grupo y servirle al Señor en una capacidad u otra. Hay necesidad en la casa, como maestros de escuela dominical. Hay necesidad en la casa si usted sabe un instrumento y Dios lo ha bendecido y cumple muchos requisitos que el Señor ha impuesto. Puedes llegar hasta servir en el altar. Hay muchos honores y privilegios en la casa que son bellos, hermanos. Yo les digo algo, usted tiene que servir en la iglesia. No debe de ser que usted solo llega y se va. Quizás llegas tarde y te vas temprano y preguntas más y más cosas, pero yo creo que es tiempo de que empieces a servir. Usa el conocimiento que ha sido depositado en ti. Usa la bendición y el talento natural que Dios ha puesto en tu ADN para servirlo a Él, amarlo a Él y demostrárselo en lo que tú haces. ¿Saben por qué esto es importante?
Porque Mateo nos dice estas palabras en Mateo 22:14. Mateo 22:14. Muchos son los llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. El Señor nos está diciendo una y otra vez esto. Es tiempo de servir en su iglesia. Es tiempo de llegar temprano y adorarlo a Él en oración, en preparación. Muchos son llamados, como estoy haciendo ahorita mismo. Estoy haciendo una llamada abierta a todos. Que dejen de solo llegar y sentarse en la banca de su iglesia local. No solamente estoy hablando aquí en Raleigh, Carolina del Norte, sino también su iglesia local, de donde sea que me estás viendo o escuchando. Y ahí puedes decir, ¿cómo puedo servir? Acércale a tu líder y dile esto. Yo escuché la palabra y yo siento que tengo un llamado. Y yo siento que soy escogido. Y el Señor ha dado temas y me ha dado talentos en los cuales yo puedo ayudar en la iglesia. Y te van a poner a servir. Yo me recuerdo, hermanos, que antes de llegar a predicar en esta iglesia, yo empecé cuidando niños, líder de jóvenes, limpiando la iglesia, ayudando al pastor en lo que me dijera que tuviera que ayudar. Y para mí era gozo y alegría. Me sentaba a escuchar las prédicas, me sentía animado. Y después había que regresar a la iglesia a su mejor de lo que la encontrábamos o ayudar a dejarla lista para el próximo evento. Para mí no era carga, para mí era gozo y alegría, porque yo sabía que lo estaba sirviendo no al hombre que está en el púlpito, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos sirvió, que Él mismo dijo estas palabras: yo no he venido a ser servido, yo no he venido a que me den mi té, mi café, yo no he venido a llegar a sentarme en una banca. Él vino a participar y a hacer algo a causa de lo bien para su iglesia. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Y los quiero llevar a esto. Hay una conversión en la Biblia grabada, es la más famosa, yo creo, conversión de toda la Biblia. Está en Hechos capítulo 9. Y vamos a hablar de esto. Cuando usted ve la conversión de Pablo, convertido de Saulo a Pablo, hay dos conversiones o dos caminos que Pablo hubiera podido tomar. Todos conocemos a Pablo como el apóstol Pablo, el escritor de muchos libros, inspirado por el Espíritu Santo, muchos libros, de la mayoría de libros en el Nuevo Testamento. Cuando usted lee Romanos, cuando usted lee Timoteo, cuando usted lee Tesalonicenses, Colosenses, cuando usted lee estos libros, usted dice Filemón, usted dice el Señor usó a Pablo en gran manera. Pero Pablo tenía dos oportunidades y yo quiero hablar de la primera. La primera es la obvia. Cuando usted va a Hechos capítulo 9, versículo 1, y lo vamos a leer, dice así Hechos capítulo 1 en la Biblia. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecen al camino, quiere decir cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor?, preguntó Pablo. Él respondió la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Antes de ir a lo que sabemos, todos sabemos esto, que cayó Pablo o cayó Saulo en ese momento a la tierra y él estaba totalmente ciego. Él cayó al suelo ciego. Iba camino con un destino y con un propósito: arrestar a los cristianos, los primeros cristianos de su área, de su tiempo. Iba a arrestar mujeres como niños, como hombres.
y los iba a llevar de regreso a Jerusalén para enfrentar una corte injusta. Cuando él iba camino a esta ciudad a buscar cristianos, donde se estaba predicando la palabra, el nuevo evangelio, las buenas nuevas del Señor, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, Pablo escuchó la voz que lo tumbó al piso, y era la voz de nuestro Señor. Todos sabemos lo que sucede después de esto. Todos sabemos que cuando Pablo escuchó la voz, él le dijo: Señor, lo que tú quieres que yo haga, yo lo haré. Y él fue a una casa y oraron por él y lo instruyeron, y sus ojos fueron abiertos porque no podía ver nada, dice Hechos capítulo 9, versículo 8. Entonces vemos algo interesante. Pablo recibió a Jesús en ese momento como su único y suficiente Salvador. Y él fue adelante a servir al Señor en una gran capacidad. Al fin de él llegó a ir a la cárcel, al fin de él murió por la causa de Cristo. ¡Qué honor y qué privilegio! Ahora, aquí viene lo interesante, hermanos. Cuando él cayó, por su manera de ser, Dios le quitó la vista, lo dejó ciego. Ahí es donde vemos las cosas un poco más serias en nuestras vidas. Porque la que pudo haber sucedido, usemos el poder de la imaginación. ¿Qué tal si Pablo dice: no quiero ser cristiano, no quiero servir a Jesús, no quiero ser convertido? Entonces, como ya había recibido el castigo de perder la vista, Pablo hubiera tenido que hacer una cosa: ir a mendigar y que le den limosna. Ir a mendigar, como hemos visto una y otra vez, a gente en la Biblia que mendigaba por oro o plata, que les dieran de comer, que los ayudaran, que los levantaran. El gran Pablo, el hombre estudiado, el hombre de privilegio, el hombre de honor, le hubiera tocado mendigar si no hubiera aceptado la invitación del Señor, porque hubiera quedado ciego. Ahora, interesantemente, él quedó ciego y después recibió la vista por milagro del Señor. Me voy a enfocar en esto. Usted tiene dos opciones: o sirves a Dios o no. Y quizás, hermano, tú estás ciego ahorita mismo. Tú estás diciendo: tengo dolor, tengo agonía, tengo desespero, tengo problemas, tengo luchas y batallas, tengo enfermedad, tengo cosas en la vida que me detienen, tengo hijos, tengo responsabilidad, tengo trabajo. Y sientes, estás atado y amarrado a todas esas responsabilidades que tienes. Estás ciego. Estás ciego. Y dices que por estas responsabilidades, por estas razones, no sirves al Señor tu Dios Todopoderoso. Porque tienes demasiado que hacer. Otro día, dices tú. Estás ciego ahorita mismo. O sea, cuando Dios vio a Pablo, lo primero que vino a Pablo fue el cumplimiento de un versículo muy interesante. El cumplimiento es este verso. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo: si hacen tropezar a uno de estos pequeños, mejor les fuera, escuchen esto, mejor les fuera que se amarraran una piedra con un lazo y se la amarraron el otro lado o el fin de la cuerda al lazo a su cuello, y agarraran esa piedra y se lo tiraran o lo arrojaran a lo más profundo del mar, a hacer tropezar a uno de los hijos de Dios, especialmente uno de los chiquitos. Y él no necesariamente está hablando de niños, él está hablando de esto, recién convertidos. Pero usted dice: entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pues Pablo era uno de esos que estaba arrestando y estaba causando daño para los nuevos principiantes del Señor. Él era un estorbo para el crecimiento de la iglesia. Y lo que Dios hace en Pablo es esto. Le dice a Pablo: Pablo, te vas a quedar ciego, porque este es tu merecido
por haberte metido con mis hijos, por haberlos perseguido, arrestado y entregado a una corte a recibir un juicio injusto. Entonces Pablo decía, bueno, voy a recibir el castigo de mis acciones. Y quizás él no quería servir a Dios. Él no quería servir a Jesús en esta capacidad. Cuando él recibe la voz que clamó, Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Interesantemente, verso 7 dice, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, ¡qué humillación!, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En Damasco es donde vemos que él encontró a Ananías, un discípulo del Señor, que lo instruyó y lo encaminó. Escuchen bien esto, hermanos. Cuando usted sirve a Dios, cuando usted sirve a Dios, es que no tengo tiempo, el Señor te da tiempo. Cuando usted sirve a Dios y dice, es que estoy muy ocupado, el Señor te ayuda en tu itinerario. Cuando estás diciendo, es que mis hijos, el Señor te ayuda con los hijos. Y la responsabilidad grande que son. Y se lo dice uno que tiene 3 hijos, hermano. Y desde muy chiquito, mi esposa y yo hemos caminado y hemos marchado con el Señor y no hemos cerrado la iglesia por nada de esto. Porque hemos seguido diciendo, nuestro Señor es nuestro proveedor. El Señor es nuestro proveedor. Entonces, cuando nosotros recibimos el llamado del Señor, estábamos en una posición difícil. Como Pablo no. Todavía teníamos la vista. Pero cuando él dijo, está bien, yo voy a servir a Dios, Dios le restauró la vista. Quiere decir, hermanos, escuchen bien esto. Esto es muy importante. Cualquier excusa que tú tienes por no servir a Dios, si tú te lo das al Señor, Él te abre el camino. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando usted decide servir a Dios, Dios te abre puertas. ¿Un mejor trabajo? Claro que sí. Cuando usted decide servir a Dios y tienes dolor, tienes enfermedad, el Señor te puede sanar. El Señor no quiere darte algo de lo que tú no puedas sostener. Por eso nosotros vimos esto en Pablo primeramente. En Pablo vimos que Él los sanó porque Pablo tenía mucho que dar, mucho talento, muchas responsabilidades. Y entonces lo que el Señor hace es lo sano y lo encamino. Y él va aprendiendo y él va caminando con el Señor de mano. Qué lindo es eso, saber esto, hermanos. Quizás es confrontativo, claro que sí. Pero nosotros no tenemos excusa por la cual no servir a Dios. Es que, pastor, tengo mis hijos y son chiquitos. Es que, pastor, tengo deudas y problemas económicos. Y por eso trabajo part-time, overtime, full-time. Y hago Uber de vez en cuando. Es que, pastor, tengo tantas cosas que no hay las 24 horas en el día para yo servir a Dios. Hermano y hermana, te voy a decir esto con todo amor. Ya párale. Para con tus excusas. Aquí viene algo importante también. Si usted decide servir a Dios, no hay atrás, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Muchos pastores, muchos líderes decimos esto. Yo tenía un hermano, había un hermano, se congregaba un hermano en mi iglesia que era tremenda ayuda y entregó el puesto, entregó el privilegio. Qué triste es eso, hermano. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Ya no lo quiero hacer. ¿Y qué vas a hacer con el dinero que Dios te bendijo? ¿Qué vas a hacer con el tiempo más que el Señor te dio?
¿Qué vas a hacer con la sanidad que Dios te dio? Como Él te lo dio, ¿saben qué a veces pasa? Tristemente te lo quita. Porque ahí es donde uno tiene que entender algo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Yo debo de amar al Señor. Yo debo de amar a Dios. Yo debo de servir al Señor sin peros y sin condiciones. Heme aquí, yo iré. Heme aquí, yo iré. Ese verso que dice, la verdad, la mies es mucha. ¿Y qué dice? Demasiados son los obreros para nada y pocos son los obreros. Y les abro mi corazón y les digo, yo siempre oro esa oración que dijo el Señor en ese verso. La mies es mucha, pocos son los obreros. Órale al Señor de la mies para que mande obreros. Y nosotros aquí decimos, Señor, manda obreros. Manda obreros, oh Dios, que quieran servir, Señor. No servir a Andrew, porque no es el ministerio andrunino. Y no se trata de ministerios, palabra fiel tampoco. Lo que nosotros levantamos es el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros decimos esto. Haz algo para el Señor. No te sientes en las bancas. Muévate para el Señor. El Señor, otra vez, tú quizás estás diciendo, pastor, es que yo de verdad no tengo tiempo. Si tú le crees a Dios, Él da tiempo donde no lo hay. Si tú le crees a Dios, Él abre puertas donde no lo hay. ¿Sí o no que Él es el experto en los milagros? Muchos se acuerdan de Moisés, cuando él llegó al Mar Rojo y lo querían apedrear, lo querían matar. Porque ahí estaba Moisés, al frente tenía el mar y atrás tenía el ejército de Faraón. Tenía una gran excusa para decir, aquí nos morimos. No hay cómo hacerlo. Pero él levantó las manos al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, porque él vio milagro tras milagro tras milagro en su vida. Y cuando él vio ese milagro, él dice, ¿saben qué? Voy a alabar a Dios y esperar en Él. Y miren lo que sucede. Cuando él esperó en el Señor, todos sabemos porque lo han visto en la película, lo han leído en la Biblia, pero el Señor abrió ese mar. Lo abrió y caminaron en tierra seca y fueron salvos todos. Echó a la mar los que perseguían. Jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. Como dice ese cántico. Oh. Entonces vemos que Dios hace cosas, hermanos, para sus siervos. Y quizás tú estás pasando una lucha, una prueba, una enfermedad, un dolor. Y esto te está recordando de algo. Tú entregaste tu cargo. Tú entregaste el privilegio. Es tiempo de servir al Señor. Y si tú sirves al Señor, como Él hizo con Pablo, lo sanó, Él también te va a sanar. Hay un verso que les quiero recordar. Miren esto. Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25. Santiago capítulo 1. Versículo 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, eso es duro. Usted no está diseñado, escúcheme bien, usted no está diseñado para solo alimentarte, para solo llegar y sentarte y comer de la palabra e irte. Día tras día, domingo tras domingo, lección tras lección. Esposas, escuchen bien esto. Si tu esposo sirve al Señor, usted también debe servir al Señor. No existe esto, yo lo ayudo a él porque él ayuda a la iglesia Norma. No. Amadas esposas de Palabra Fiel y de tu iglesia local, hermano, usted tiene que también levantar y ser útil
para el Señor, ser útil para el Señor. No dejes que tu esposo se lleve la gloria solamente. La gloria es para Dios. Pero no dejes que solo él lo aplaudan a él. Y no lo estoy diciendo por vanagloria. Lo estoy diciendo es que, hermanas, ustedes tienen mucho que dar. Mucho que dar. Acuérdense que ustedes son el corazón de un hogar. Qué lindo es servir al Señor cuando tienes un buen corazón. Y el Señor te suple todas en ese. Bueno, me estoy adelantando en ese verso, pero ahorita se los doy. Entonces sigamos en Santiago, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren eso, hermanos. Santiago 1:25. Usted debe de subrayar ese verso. Y cuando inicies el servicio al Señor, y cuando estás trabajando para Dios, y cuando no te contesten, y cuando te toca llegar y estar sola o sola, y cuando te toca ir y nadie te ayuda, nadie te apoya, escuche bien esto. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice: este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Quiere decir, hermano, que el Señor tiene bendición tras bendición para nosotros, los que lo amamos y le servimos. Yo le doy gracias a Dios de muchas cosas, hermano. Yo le doy gracias a Dios que todavía, 2024, después de tantas luchas y pruebas, hemos visto tantas victorias en el Señor. Hemos visto cómo el Señor de verdad adiestra nuestras manos para vencer. El Señor de verdad es el buen pastor en que nosotros servimos, es Él. Les animo, hermano. Y uno no lo hace solo porque va a haber salud, bendición y estas otras cosas. Qué bonito es. Uno no lo hace porque va a recibir algo. Uno lo hace por amor a Dios, por lo que Él hizo por nosotros, uno lo sirve a Él. Estando persuadido de esto, Filipenses, estamos persuadidos de esto. Miren esto, hermanos. Ya voy a terminar por otro. Entonces, antes de decir este verso, les recomiendo, busquen qué hacer en su iglesia. No se queden sentados. Hermanos, si ustedes son de los que llegan tarde, ya empezó el servicio, reprenda eso en el nombre de Jesús y empiece a llegar temprano al servicio del Señor. Nosotros aquí empezamos el servicio a la 1:45, porque nos gusta empezar el servicio en oración. Y me gusta llegar más temprano todavía para yo preparar la casa para las visitas y los hermanos que están llegando por primera, segunda o tercera vez. Qué gozo es servir al Señor, hermano. Y les dejo esto. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de decir, Señor, yo estoy listo. Quizás eres tú esta tarde que estás diciendo, ¿saben qué? Yo abandoné mi puesto y lo quiero volver a tomar. Nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde, hermano. El Señor te quiere usar. El Señor te quiere bendecir. Pero ¿no creen que es muy egoísta esto, hermanos? ¿Qué tal si hoy estás pasando por una lucha y una prueba? Y eres una persona, si me dejan ser pastor, si no está bien. ¿Qué tal si tú eres una de estas personas que llega a la iglesia justo
justo cuando el servicio está para iniciar. ¿Qué tal si estás pasando pruebas y luchas de las cuales no quieres decir nada? Y te hemos pedido o te han pedido cómo puedes servir y nos ayudes y tú eres no, gracias. No. Y ahorita mismo te sientes confrontado por esto. Porque estás diciendo, ¿saben qué? El pastor tiene la razón. ¿Para qué Dios me va a sanar? ¿Para estar más cómodo en mi casa y llegar igual de tarde a la iglesia? ¿Para qué Dios me va a dar grandes provisiones? ¿Para alejarme más de Él? ¿Para qué Dios me va a dar más tiempo? Si lo que Dios nos quiere hacer es el intercambio. Él te ayuda, pero tienes que servirlo a Él. Eso no se llama ¿has cambiado el lamento en baile? Él te cambia, pero tienes que servir al Señor. Es muy triste ver esto y pasa, claro que pasa. Hemos visto cómo la gente ha sido sanada milagrosamente. Sirven agradecidos, diezman agradecidos y al poco tiempo se alejan y se van. Hemos visto cómo algunos agarran la antorcha y siguen marchando. Y después de un rato se cansan. Hemos visto, hermanos, otros que aman al Señor, aman a su iglesia y buscan qué hacer. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Yo quiero que Dios te bendiga en gran manera, pero no lo va a hacer solo para que te quedes en casa más. Dios te quiere bendecir para el beneficio de Él, para el beneficio de Él, no para el tuyo. Ahí donde estás, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, en esta tarde, este martes, en este servicio, que tú bendigas, Señor, y confrontes a aquella persona ahorita mismo que se siente confrontada por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que no lo tomen como un reto, sino lo tomen como un estilo de vida. Que comprendan esto, que Mateo 6:33, un verso que me fascina y a todos nos gusta, que si ellos de verdad buscan a Dios y su justicia, las cosas que ellos anhelan y desean serán añadidura. Pero tienes que servir a Dios. Tienes que servirlo a Él. Es tiempo, hermano. Es tiempo de que tú sacudas las excusas. Es tiempo de que tú te sacudas el no tengo tiempo. Es tiempo de que tú te sacudas que tienes dolor y no puedes. Es tiempo que tú te sacudas que tengo 3 hijos varones. Y ellos me manipulan todo el tiempo con sus deportes, con sus graduaciones, con esto y lo otro. Es tiempo que tú te sacudas. Y en el nombre de Jesús, recibas esta palabra y reciba lo que tanto le estás pidiendo a Dios. Sea la sanidad, sea la provisión, sea más tiempo, sea más talento, recíbalo, pero úsalo para el servicio del Señor. Dios los bendiga. Nos despedimos de este servicio, pero jamás de su presencia. Dios los bendiga a todos. Este domingo los veo en el servicio. Un fuerte amén y amén.